Hola Perú, hoy 29 de enero de 2023. Este es un mensaje de emergencia, ya no para el pueblo o mis conciudadanos, sino para las Fuerzas Armadas. Les hacía un llamamiento para que tomen el poder y pongan orden en el país, pues ahora estamos no bajo una insurrección, sino estamos con una invasión de militares venezolanos, que son los que han generado todo esto, por el norte y llegando a Lima, y por el sur, con el boliviano y sus bolivianos Evo Morales, que han invadido también por el lado del sur. Y no solamente eso, sino cometiendo crímenes, porque son gente violenta. En los largos años de vida que tengo, jamás hubo protestas tan violentas. Lo más que se hacía eran quemar llantas, pero jamás se tomaban aeropuertos o se tomaban carreteras. Se bloqueaban un poquito, pero venía la policía y todo quedaba limpio. En este momento, pues vemos que hay una invasión de militares venezolanos, lo que ya constituye una agresión de querer compartir o invadir o infiltrar nuestro país con ideas y pensamientos que no tienen nada que ver con los principios democráticos de nuestro país. Prácticamente es una guerra y no guerra fría, porque nos atacan sistemáticamente y ya no hacen lo que hacían antes, asaltaban bancos, robaban, volaban carros, en fin, ahora no, ahora bloquean aeropuertos, carreteras, esto ya es una guerra y esto ya es, digamos, una situación pues que se da en tiempos de guerra realmente. Y entonces así se desabastece la ciudad o las ciudades, se corta, digamos, las comunicaciones, entonces el país queda pues desabastecido y entonces la gente empieza a reaccionar. Y ahora pues si matamos gente, como han muerto 49 personas, y se las han atribuido a la policía y lamentablemente todo el mundo se ha comido el cuento. Recuerden que estos militares venezolanos vienen con armas y vienen preparados a todo eso. Si tú has estado en estos grupos con tu familia y bueno, han estado cerca de la policía, pues es fácil meter un balazo. La policía jamás actuó de esa manera. Si mataron a alguien, fue en otras circunstancias, pero no así de esa manera. Y otra cosa, de acuerdo a los procedimientos o los protocolos que están en la policía, pues jamás se ha tirado, se ha hecho a matar. Quizás se herieron un poco las piernas o qué sé yo, pero no de esa manera. De tal manera que le echan la culpa a los policías, entonces el pueblo pues sale a decir pues no, que la presidenta o el ministro o quienes estén ahí, y entonces en el Congreso pues se confabulan y están ahí. En este momento en el Perú no solamente hay un desgobierno, sino es un gobierno que deja pasivamente actuar a todas estas gentes y pretende, ¿no?, que está actuando, dando órdenes, pero miran al otro lado de donde realmente está el problema, porque ellos ya han debido ya inmiscuir a las Fuerzas Armadas totalmente para paralizar toda esta situación. Y el Congreso, pues que no se decide elecciones. Pero al final de cuentas, con elecciones no se va a ganar nada. Con elecciones no se va a restituir o a cambiar toda esta situación. Se va a poner peor. ¿Por qué? Porque las elecciones son fraudulentas, como lo han sido hasta el momento. Y ya no quiero hablar de Castillo ni de Cerrón, porque obviamente pues son unos vendidos, son unos antipatriotas, son traidores a la patria. Lo mismo esas gentes que quieren independizar el sur o algunas partes del Perú, Puno o qué sé yo, son traidores a la patria, deberían ser acusados, porque eso no son ideas, ya son situaciones que atacan directamente nuestra estabilidad y la gobernabilidad del país y desmembrando el país. Yo ofrezco mi vida por mi país. ¿Por qué? Por la unidad, por la integridad de su territorio, así, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque realmente yo amo a mi país. Y yo tengo mi vida asegurada. Pero los que vienen, ¿qué? A mí me preocupan las generaciones que vienen.
y todos los que llegan al poder o están postulando, pues andan echando la culpa a los gobiernos anteriores. Y entonces se promueven o se venden o se marketean como que son los salvadores del país y al final de cuentas llegan y empiezan a repartirse la torta como que fuera propiedad de ellos. Yo lo único que puedo sugerir es lo siguiente, y que se debe hacer, porque es la única forma de frenar toda esta situación, que las Fuerzas Armadas tomen el poder absoluto, se quiten todas las inmunidades, todos los proyectos que se revisen, que haya transparencia y quienes hayan recibido coimas y todo lo demás, pues no solamente que se les inhabilite, sino que se les castigue de por vida y nadie puede estar postulando a ningún cargo público, que se restablezcan los cánones anteriores para favorecer a los trabajadores, que no existan las empresas de contrataciones, sino que cada uno, pues, de acuerdo al régimen de la constitución anterior, pues, tenía estabilidad laboral. Entonces así tendremos un país mejor. Y la economía del país, pues bueno, aunque haya habido mucha corrupción, nunca ha estado tanto como ahora. Pensábamos que iban a hacer una limpieza. Bueno, al menos yo no lo pensaba así, pero era la esperanza de la gente. Y que pobre, bueno, pues pobre era Toledo. Y sin embargo llegó al poder y no hizo nada. Yo voté por él. Voté por él porque estudié economía también en Perú. Entonces dije, pues bueno, es un tipo economista que ha estudiado en Harvard, que ni siquiera estudió en Harvard, pero se jactaba por haber atendido a un taller ahí, de unos talleres en Harvard. Entonces se jactaba de que había estudiado en Harvard. Entonces dije, pues el tipo es un genio, ¿no? En economía y va a revolucionar el país. Pero no. Y así como muchos otros. Humala, por ejemplo. Un simple capitán que promovió una revuelta que realmente no daba nada. Entonces recibió apoyo y financiamiento externo. Entonces ahí es donde lo impulsaron hacia la presidencia. Y lamentablemente la gente se come el cuento. Y de ahí también salió Verónica Mendoza, que aprendió cuáles son los contactos y dónde obtener dinero para sus ambiciones. Y aunque sabe que no va a lograr nada, pues sigue ahí metida en el medio porque sabe que va a seguir recibiendo dinero. Luego tenemos al señor Castillo, un profesor humilde que dijo que iba a vivir solamente con el sueldo de profesor y que iba a renunciar al sueldo de presidente. Al final de cuentas, pues, ¿qué le iba a interesar? Habló de que le abran todas sus cuentas bancarias y todo. Por supuesto, si ahora no se maneja ya en bancos, lo que se maneja es dinero a través de cash efectivo y lo mueven en cantidades gigantes. Y esos que están promoviendo estos movimientos, pues pagan a la gente. El problema es que les ha fallado el efectivo porque de alguna manera pues no pueden llegar con el efectivo, entonces la gente se ha quedado abandonada en Lima, en Arequipa y en otros sitios y están reclamando que les paguen. Entonces vemos que esta situación no es auténtica. Y definitivamente aquellos que quieren que regresemos a los tiempos donde pues uno deja de ser pues aborigen, están equivocados porque la modernidad pues tiene que llegar a todos y va a llegar paulatinamente. Obviamente que tiene que llegar primero a las ciudades y hay que ir integrando a todo el país, pero no podemos decir o ir al campesino y ponerle ahí eh, un tren o un avión, un aeropuerto, porque eso es imposible, ni en los más grandes países capitalistas existe eso. Y que no nos vendan también el hecho de que todos vamos a ser iguales. Recuerden que en Cuba no existía un líder, existía un rey que se llamaba Fidel Castro. En Nicaragua existe otro rey que se llama Daniel Ortega. Y en Venezuela, pues, existe el heredero del rey, Hugo Chávez, que es ahora Nicolás Maduro, que resultó ser más inmaduro que todos. Pero bueno, están ahí, y eso es lo que tienen, y eso es lo que quieren explotar en toda Latinoamérica, invadiendo y infiltrándose, así como lo hacen en Cuba y en otros sitios, para mantener sus ideologías y su política.
traicionándola entre familias, entre personas. Nuevamente reitero mi llamado a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la gobernabilidad del país, sometan todos a juicio, se investiga a todos los expresidentes anteriores, que se investiguen sus fortunas, de los congresistas que han estado, los que han estado con inmunidad, pues que se quiten, y que el Congreso jamás sea filtro de nadie. Yo no veo por qué si se le está acusando a Castillo, pues el Congreso tenga que decir de qué se le tiene que acusar y qué no se le puede acusar. Entonces, pues la Fiscalía no debería existir. Ahora el Jurado Nacional de Elecciones, totalmente infiltrado por comunistas, que mata y resucita de acuerdo a la conveniencia. ¿Por qué? Porque no tienen control. Nadie tiene control sobre ellos. Entonces no pueden haber elecciones justas. Son elecciones fraudulentas. Y tampoco que existan ya jamás los cargos de confianza. Todos los cargos deben ser sometidos a concurso público. Y todos los contratos ser transparentes, publicados, para que no vuelvan a cometerse todo este tipo de abusos y coimas. Entonces está en las manos de las Fuerzas Armadas y, como dicen deportivamente, pues lo dejamos en la cancha de ellos, que este es su momento. Por favor, háganlo por el bien del Perú. Que viva el Perú, carajo. Gracias.